Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy estamos grabando este podcast antes que de normal. Normalmente grabo el podcast a las 10 de la mañana o así. Hoy son las 7:30, llevo ya unas horas en vida, ya sabéis que yo soy de despertarme pronto. Y es que vamos a hablar de Rusia, de Ucrania, de la OTAN, qué está pasando y en qué puede afectar esto a los mercados y en qué medida sobre todo es relevante a medio plazo, porque si ya llevas un tiempo en bolsa sabrás que cualquier noticia, incluso que Joe Biden se le rompan los pantalones y se le vea el calzoncillo, va a repercutir negativamente en los mercados. La pregunta realmente, el kit de la cuestión, es si ese suceso realmente va a afectar en los próximos 6 meses, por ejemplo, al mercado. Entonces vamos a ver un poquito qué ha ocurrido con Rusia, por qué ha habido tanta volatilidad estos días, por qué el índice principal de Moscú, como sería por ejemplo el IBEX 35 en España, el DAX Tetra en Alemania, el S&P 500 en Estados Unidos, pues el equivalente en Rusia ha caído más de un 21% en la sesión de ayer. Vamos a ver todo esto y mucho más en este podcast, en este programa, no sin antes decirte, como siempre, que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comento acciones que compro, acciones que vendo, lo que opino sobre el mercado, una evaluación diaria. En definitiva, comentamos el mercado día a día, como si fuese un partido de fútbol, por Instagram Stories. Y más, cuando suceden cosas así, es importante que me sigas, porque además es totalmente gratuito. Dicho esto, vamos a evaluar ya la situación actual, que ya os digo desde ya, para los que no tengáis tiempo, que no es muy preocupante. Sinceramente, para quien no lo sepa, para quien esté un poco desconectado, que ya grabé un podcast hablando de esto hace un par de días, así que si queréis más información, ahí podéis ampliar. Pero lo que ha cambiado entre hace 3 días y hoy es que Rusia ha reconocido la independencia de una zona de Ucrania. En concreto es una zona del norte de Ucrania. No sé si tenéis el mapa más o menos en la cabeza. Pues es una zona del norte, la cual estaba controlada desde hace muchos años por una guerrilla prorrusa. Es sobre todo una zona muy rica en recursos. Así que prácticamente, aunque perteneciese entre comillas oficialmente a Ucrania, ya era rusa. Simplemente ahora lo que ha hecho Vladimir Putin es decir: vamos a reconocer la zona como rusa, y pues creo que han mandado militares. No se ha disparado ni un tiro todavía. Sí que es cierto que la prensa y todo esto, de verdad, hace mucho... Yo no suelo ver las noticias por cosas así, ¿vale? Porque son un cáncer, así os lo digo. Pero es verdad que, pues por mi trabajo, que me dedico a esto, pues aunque estoy cubierto, como dije, pues mis clientes no, y la mayoría de vosotros no, porque no os dedicáis a esto profesionalmente, así que estoy en mi deber de estar mirando las noticias todo el tiempo. Y no miento si digo que ayer vi igual 30 noticias, una que se contradecía, otra que se contradecía, así todo el rato. Una vez, había una noticia de se ha escuchado un tiro no sé dónde, y luego lo desmentía Rusia, luego así todo el rato. Y ahí me da la impresión que no es tanto ni Rusia ni Estados Unidos, sino que son los malditos medios de comunicación que cuando tienen un trending topic no paran de explotarlo. Y esto... cuando es sobre un tema banal, pues dices, bueno, vale, me están dando por culo, pero ya está. Pero cuando es de algo tan trascendental como puede ser una hipotética guerra, pues a mí la verdad es que me chirría bastante y es para replantearse cosas. Entonces, en primer lugar, no hagamos tanto caso a la prensa. Lo más importante es hacer caso a las declaraciones oficiales que hacen tanto las embajadas como los propios gobiernos, que al final es lo que está pasando de verdad, porque una prensa, si tú eres el New York Times, el editor del día del New York Times o del Wall Street Journal o de cualquier prensa, y te viene un email anónimo de Ucrania diciendo que he escuchado un tiro aquí en una fábrica al lado, y ves que es trending topic, pues lo vas a publicar. Al final el periodismo ya no hace eso del research, ya no comprueban que las cosas sean verdad. Entonces sí que es cierto que está afectando mucho a los mercados y a todo, sobre todo las noticias. Pero, insisto, ciñámonos a lo que es oficial y a lo que tenemos seguridad de que realmente está ocurriendo, que creo que es lo más importante, ¿vale? Pero bueno, entonces lo que ha ocurrido es que Rusia se ha, entre comillas, anexionado esta parte de Ucrania. No es algo nuevo, no es un precedente, no es un precedente en absoluto. Hace unos años se anexionó Crimea, que es una zona que está por el sur, y los mercados se resintieron, obviamente, porque cualquier noticia geopolítica resiente los mercados, pero en 2 meses no se acordaba ni Dios. Esta situación, que no va a haber guerra, desde luego que no va a haber guerra. He hablado con muchos locales de Ucrania, en este caso, todos coinciden en que están bastante tranquilos, que esto es el pan de cada día por ahí. Sí que es cierto que la tensión ha crecido bastante respecto a lo que podría haber sido. Yo quiero pensar porque Joe Biden
está un poco intentando tapar el escándalo de Afganistán, de la retirada en Afganistán, y ahora pues está, entre comillas, haciendo un poco el gallito, esa sensación que me da a mí, personalmente, y por eso se está alargando esto, pero tampoco tiene más trascendencia. Al final, lo que ha ocurrido es que Rusia se ha anexionado una zona de Ucrania que ya era suya, ya está controlada por rebeldes prorrusos, no cambia nada, simplemente los titulares. Y esto afecta al mercado, sí, da miedo, pero no es un cambio estructural, no se está degradando nada en la economía. Al final, Apple va a seguir vendiendo lo mismo, Facebook va a seguir vendiendo lo mismo, Coca-Cola va a seguir vendiendo lo mismo, John Deere va a seguir vendiendo lo mismo, etc. Al final, este tipo de noticias me encantan porque representan una oportunidad de inversión que pocas ocasiones se pueden dar. Y pasó algo muy similar en 2020, antes de la pandemia. No sé si recordáis, los que estuvisteis invertidos por esa época, los que empezasteis antes de la pandemia, vaya. No sé si recordáis que además se hizo trending topic en Twitter, luego que si Tercera Guerra Mundial, que si no sé qué, cuando la administración Trump, el gobierno de Estados Unidos, bombardeó, le mandó un misil, creo que fue a Irán, a un general rebelde que se llama Qasem Soleimani, el tío, y se lo cargaron, así tal cual, le mandaron un misil al convoy y se cargaron el convoy. Y eso sí que fue más grave porque, joder, es que se han cargado un tío, mandaron un misil, la gente no sabía qué estaba pasando, había bastante tensión y los mercados se desplomaron ese día. ¿Qué ocurre? Que pasó lo mismo. Al final, este tipo de acontecimientos que no cambian nada, porque sí, se cargaron a un rebelde iraní, creo que en esa ocasión, pero al final eso a la economía en qué le afecta, absolutamente nada. Los mercados caen por el miedo de que haya una guerra, pero a día de hoy no puede haber ninguna guerra. ¿Por qué? Porque es que los principales países enfrentados tienen potencia nuclear, ¿vale? Entonces es como si iniciamos una guerra, nos vamos a borrar los dos del mapa, y si no nos borramos los dos del mapa y acordamos batallar sin esto nuclear, en el momento que uno vaya a perder, sí o sí va a emplear las armas nucleares. Entonces al final es como cuando eras pequeño y tu hermano tenía un secreto tuyo y tú tenías un secreto de tu hermano y no le contabais nada a vuestros padres porque os ibais a matar unos a los otros. Pues es algo muy similar. Además, en el contexto del mercado actual, con una economía tan globalizada y con una inflación tan alta, es absolutamente imposible iniciar una guerra. Porque una guerra se financia con impresión de dinero y no se puede imprimir dinero sin cargarse la economía ahora mismo porque estamos ya en tasas de inflación bastante altas. Entonces, una guerra no va a ocurrir, en absoluto. ¿Un forcejeo militar? Hombre, pues si hay rebeldes y tal, pues sí, pero no se va a oponer resistencia prácticamente, seguramente, en la zona. Yo no soy geopolítico ni nada, pero es un poco lo que la experiencia me ha dictado, porque estas cosas se repiten a lo largo de la historia. A lo que voy es que no hay ningún problema estructural en la economía. Entonces, podemos ver esto de dos formas, como una putada, porque hoy todavía no han abierto los futuros, pero tiene pinta de que hoy va a haber una caída gorda, y gorda, de verdad, podemos verlo como una putada, porque los mercados se van a desplomar hoy y porque, joder, pues al final no tienes la culpa, sobre todo, además son élites luchando por a ver quién la tiene más grande, etcétera, y te puedes frustrar por ello, que lo entiendo, es comprensible, o puedes interpretarlo como la siguiente forma, que es lo que voy a hacer yo, y es que hoy, por primera vez en mucho tiempo, vamos a ver cómo empresas de calidad que van a vender lo mismo independientemente de cómo se resuelva esta situación, van a tener igual una caída de 3 puntos sobre el PER a nivel de valoración. Es decir, las vas a poder comprar más baratas que ayer simplemente porque Rusia se ha anexionado una zona de Ucrania que tiene cero relevancia porque ya era prácticamente suya y a nivel económico no tiene más. Entonces yo lo voy a ver personalmente como esto, como la oportunidad de comprar alguna compañía que realmente de aquí a un año o menos, o 6 meses, va a estar petándolo como está petándolo hoy en día, pero que sin embargo puedo tener la oportunidad de comprarla hoy por, bueno, pues una serie de noticias que poco tienen que ver con su modelo de negocio. Y a lo que voy es que entiendo que muchos que hayáis empezado después de la pandemia o en la pandemia, donde pues al final todo subía, ¿no? Ahora que las cosas empiezan a apretar, vemos que no es tan fácil ganar dinero. Y lo que voy es que el mercado de valores ha superado el crack del 29. Ha superado la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es poco. Ha superado la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba, que ahí no sé si os baila la historia o no, pero ahí estuvo a punto, ahí hubo una amenaza nuclear de verdad, de borrar a Estados Unidos y a Rusia del mapa. Pues el mercado sobrevivió a eso. El mercado ha sobrevivido a Vietnam, a la guerra de Vietnam. Ha sobrevivido a Afganistán. Ha sobrevivido, en definitiva, a la crisis de 2008. A lo que voy es que el mercado está diseñado para subir.
Y yo entiendo que si esto fuese la Tercera Guerra Mundial, nos preocupásemos a nivel de, joder, pues es que las empresas realmente van a haber mermado su modelo de negocio. Al final, Coca-Cola no va a vender lo mismo si hay una Tercera Guerra Mundial. Aún así, en 20, 30 años posiblemente Coca-Cola se recuperase, ¿eh? Pero lo que voy es que esto es algo que lleva pasando mucho tiempo, que siempre sucede lo mismo, la verdad, porque así son las cosas, el ser humano siempre suele reaccionar igual y tenemos la oportunidad de oro para, pues en el caso de que queramos adquirir algunas empresas de valor a largo plazo, insisto, como cimiento, como queramos verlo, creo que es una buena oportunidad, porque además recordemos que el mercado está descontando lo peor. El mercado en la caída de hoy, que no sé ni cuánto será, porque todavía no ha abierto el mercado, ni el premercado, pero será gorda. En la caída de hoy, el mercado va a descontar una guerra absoluta zombie. Os lo digo yo. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se pone en la peor tesitura. Y como el ser humano, su psicología se pone en la peor tesitura, automáticamente, ¿quién mueve el mercado de valores? Los seres humanos, entonces se pone en la peor tesitura. A nada que ocurra algo que no es tan malo, como siempre ha ocurrido, lo que va a pasar es que automáticamente el mercado va a rebotar por el mismo valor en el cual ha estado subiendo. Entonces a lo que voy es eso, a que podemos verlo como una putada o como una oportunidad. Yo sé claramente cómo lo voy a ver yo. Al final vi el COVID así, y el COVID sí que era un riesgo estructural para la economía. Al final recordemos que la gente no podía salir a la calle, ergo no podía consumir cosas tan básicas, productos cíclicos, etc. Entonces, ojo, ahí aún así conseguimos, además el podcast, el director estaba funcionando, entonces podéis ir hacia abajo y escuchar los podcasts de cuando la pandemia, o sea, o iros a mi Instagram, historias destacadas, y ahí hay stories hablando de cuando la pandemia, lo que estaba haciendo. Y al final es todo lo mismo, la historia es cíclica y el dinero en bolsa viene para los valientes. Viene para los valientes, viene para los que tienen el estómago de aguantar una caída o de comprar una caída, de evaluar los riesgos, y cuando tenemos la fusión de información, inteligencia y además estómago, pelotas, se cierra la puerta, pues al final en el largo plazo, y ya no largo plazo, sino medio plazo, porque esto tampoco es tan trascendental, la victoria está asegurada. Entonces es un poco mi opinión. Si queréis nombres propios que voy a estar comprando hoy, posiblemente añada un poco de John Deere, posiblemente añada algo de Google, posiblemente compre un poquito de Procter & Gamble, igual compro un poquito, no recuerdo ahora mismo la valoración, pero creo que el otro día me gustó. Igual compro algo de Airbnb también, aunque espero que caiga duro Airbnb porque está un poquito exigente para mí. Igual compro también un poquito de, ¿cómo se llama? De Louis Vuitton, Moet Hennessy, LVMH. A ver qué tal. Insisto, son las 7 de la mañana. Todavía no he abierto nada, así que no hagáis mucho caso porque tengo que ver cómo reacciona el mercado. Igual las que he dicho, pues al final no me aparecen atractivas, ¿no? Pero creo que es buen momento. Incluso también compraré un poquito de mi ETF personal del S&P 500. Ya sabéis que es el ETF en el cual yo, bueno, pues cada vez que hay un riesgo estructural meto unos 10.000, 15.000 euros para el día de mañana, para dentro de 10, 15 años, para mi jubilación, para decir, joder, mira, Arnau, lo que has hecho comprando cuando la gente se cagaba en los pantalones, pues ahora vas a poder disfrutar con tu familia de una rebaja en el estrés de tener que traer dinero a casa. Entonces es un poco lo que voy a hacer yo, así os lo dejo. Espero que os haya servido de algo el podcast. Insisto, no es relevante, no es en absoluto relevante. No sería relevante ni si hubiese una guerra civil en Ucrania, y esto lo siento mucho por los locales. Sé que por Ucrania pasan tuberías del gas, sobre todo Alemania, etc. Estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos y estamos hablando de largo plazo. Así que, al final no es tan relevante, insisto. O sea, si tú me lees cualquier medio de comunicación hoy, por supuesto que vas a salir con el rabo entre las piernas y te van a dar ganas de montar un búnker en tu trastero. Pero porque leas lo que leas en internet, así son las cosas, y además cuanto más sensacionalista es una noticia, más clics va a tener y más dinero va a darle al editor. Entonces, insisto, las noticias con pinzas, todo razonado, vamos a actuar con cabeza, que por algo la tenemos, no solo para llevar sombrero y gafas de sol. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo, chao.